Corría el año 1963. Era una época de cambios y misterios, donde lo inexplicable se entrelazaba con la vida cotidiana. Villa Sombría, enclavada en lo profundo de la campiña española, permanecía intacta por el tiempo. Sus muros de piedra antigua guardaban secretos que se remontaban a siglos atrás. Un velo de silencio flotaba en el aire, roto solo por el susurro de las hojas y el lejano repique de la campana de la iglesia. Era un silencio que parecía contener historias no contadas, susurros del pasado. El pueblo era un lugar de sombras, donde los secretos se susurraban a través de las calles empedradas. Cada esquina, cada callejón, parecía tener su propia historia oculta. Generaciones vivieron y murieron en su abrazo, sus historias tejidas en la misma esencia del pueblo. Los retratos polvorientos y las lápidas antiguas eran testigos mudos de un pasado lleno de misterio. Villa Sombría era conocida por su inquietante quietud, un silencio que parecía casi sagrado. La tranquilidad del lugar era perturbadora, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Los habitantes del pueblo eran una comunidad unida, ligada por la tradición y una historia compartida. Celebraban festivales y reuniones, manteniendo vivas las costumbres de sus antepasados. Desconfiaban de los forasteros. Sus ojos guardaban una profunda sabiduría que hablaba de antiguos secretos. Los recién llegados eran observados con cautela, como si pudieran alterar el delicado equilibrio del lugar. El corazón del pueblo era la plaza, una pequeña explanada dominada por una fuente de piedra desgastada. La plaza era el centro de la vida comunitaria, un lugar de encuentro y de intercambio de historias. Se decía que las aguas de la fuente poseían un extraño poder, una conexión con las fuerzas invisibles que susurraban a través de Villa Sombría. Los aldeanos creían que la fuente era un portal a lo desconocido, pero el lugar más enigmático de Villa Sombría era la mansión Valverde. Sus muros antiguos y su atmósfera inquietante la convertían en el epicentro de muchas leyendas. Encaramada en una colina que dominaba el pueblo, se alzaba como un centinela silencioso, un monumento a una época olvidada. Desde su posición elevada, la mansión parecía vigilar cada rincón del pueblo. La mansión había estado abandonada durante décadas. Su otrora grandiosa fachada ahora se desmoronaba bajo el peso del tiempo y el abandono. Las enredaderas y la vegetación la envolvían, como si la naturaleza intentara reclamarla. Los lugareños susurraban historias de extraños sucesos dentro de sus muros, historias contadas en voz baja al amparo de la oscuridad. Decían que se escuchaban pasos en la noche y luces inexplicables brillaban en las ventanas. Decían que la mansión estaba encantada, un lugar donde el velo entre los vivos y los muertos era delgado. Los más valientes evitaban acercarse después del anochecer, temiendo lo que pudiera acechar en las sombras. La quietud de la noche se hizo añicos por un sonido que provocó escalofríos incluso en los residentes más curtidos de Villa Sombría. Era una noche como cualquier otra, con el viento susurrando a través de los árboles y la luna brillando débilmente sobre el paisaje. Pero entonces algo cambió. Comenzó como un retumbo bajo, una vibración que parecía emanar de la tierra misma. Los animales del bosque se quedaron en silencio, como si sintieran el peligro inminente. Luego, se convirtió en un rugido ensordecedor, un coro de voces invisibles que resonaban en la noche. Era como si la misma naturaleza estuviera gritando, un lamento que se extendía por el aire. El sonido parecía provenir de la dirección de la mansión Valverde. Su intensidad aumentaba con cada momento que pasaba. Los aldeanos miraban hacia la mansión con temor y curiosidad, preguntándose qué podría estar causando tal alboroto. Las luces parpadeaban erráticamente en las ventanas de la mansión abandonada, proyectando sombras grotescas que bailaban sobre el césped oscuro. Era como si la mansión misma estuviera viva, respirando y moviéndose con una energía propia. El aire se volvió pesado, denso con una palpable sensación de temor. Una niebla espesa comenzó a formarse, envolviendo todo en un manto de misterio. La temperatura se desplomó, un repentino frío que atravesaba incluso los abrigos más gruesos. Era un frío que calaba hasta los huesos, haciendo que todos se estremecieran. Aquellos lo suficientemente valientes como para aventurarse cerca de la mansión hablaron de una abrumadora sensación de inquietud, como si una presencia invisible estuviera observando cada uno de sus movimientos. Sentían que algo o alguien los acechaba desde las sombras.
El miedo se apoderó del pueblo como una tenaza. Nadie se atrevía a salir de sus casas, y los que lo hacían con extrema cautela. El sonido, diferente a todo lo que habían oído antes, parecía arañar los bordes de su cordura. Era un sonido que penetraba en lo más profundo de sus mentes, sembrando el caos y la confusión. Era un miedo primitivo, un miedo a lo desconocido que se agitaba en lo profundo de sus almas. Un miedo que no podían explicar, pero que sentían con cada fibra de su ser. A medida que avanzaba la noche, el sonido se intensificó, alcanzando un punto álgido que resonó por todo el valle. Era como si el valle entero estuviera vibrando con la energía del sonido. Luego, tan repentinamente como comenzó, se detuvo. El silencio que siguió fue ensordecedor, un vacío que llenó el aire. El silencio descendió una vez más, pero era un tipo diferente de silencio. Era un silencio cargado de tensión, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Era el silencio de la anticipación, el silencio de un pueblo conteniendo la respiración, esperando a que cayera la otra bomba. Nadie sabía qué esperar, pero todos sabían que algo había cambiado para siempre. A la mañana siguiente, un descubrimiento envió ondas de choque e intriga a través de Villa Sombría. La tranquila villa, conocida por sus historias de fantasmas y leyendas antiguas, se vio sacudida por un hallazgo inesperado. Un niño, jugando cerca de las rejas oxidadas de la mansión Valverde, tropezó con una pequeña caja de madera escondida bajo una maraña de hiedra. La caja, cubierta de musgo y tierra, parecía haber estado oculta durante décadas. Dentro, cuidadosamente preservada de los elementos, yacía una sola hoja de pergamino envejecido. El niño, con manos temblorosas, abrió la caja y encontró el pergamino, que parecía casi sagrado en su antigüedad. El papel estaba quebradizo por la edad, sus bordes deshilachados y amarillentos. Parecía que un simple toque podría desintegrarlo en polvo. Escrito en él, con una letra temblorosa, había un mensaje que desafiaba toda explicación. Las palabras, aunque legibles, parecían contener un significado oculto. La nota estaba escrita en un idioma que nadie en Villa Sombría reconocía. Los aldeanos, curiosos y asustados, se reunieron alrededor del niño y la caja. La escritura era elegante, casi caligráfica, pero las palabras en sí eran completamente extrañas. Parecía un lenguaje perdido en el tiempo, algo que no pertenecía a este mundo. Las autoridades locales estaban desconcertadas. No sabían qué hacer con el hallazgo y temían que pudiera ser una broma elaborada o algo mucho más siniestro. Enviaron copias de la nota a universidades y expertos lingüísticos de todo el país, pero nadie pudo descifrar su críptico mensaje. Los expertos, intrigados, comenzaron a investigar más a fondo. El misterio de la nota profundizó el enigma que rodeaba los eventos en la mansión Valverde. La mansión, ya envuelta en rumores y supersticiones, se convirtió en el epicentro de la curiosidad y el miedo. La especulación corrió desenfrenada por el pueblo. Los aldeanos no podían dejar de hablar sobre la nota y lo que podría significar. Algunos susurraban que la nota era un mensaje del más allá, una súplica final de ayuda de un alma atrapada dentro de los muros de la mansión. Otros creían que era una advertencia de un peligro inminente. Otros creían que era una pista, dejada por quien quiera, o lo que fuera responsable de los aterradores eventos de la noche anterior. La imaginación de los aldeanos no tenía límites. La nota se convirtió en un símbolo tangible del misterio que había descendido sobre Villa Sombría, una caja de rompecabezas que parecía contener la clave para desentrañar los secretos de la mansión Valverde. Cada día, más personas se acercaban a la mansión, esperando descubrir más pistas y resolver el enigma que había capturado la atención de todos.